En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos. Como cada viernes nos reunimos para aprender la palabra del Señor como parte de la Iglesia de Jesús. Y estamos aquí reunidos alrededor del mundo, bienvenidos desde Canadá, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, a los que nos ven en Europa, a los que nos ven en Australia y en las diferentes ciudades de la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro. Así que bueno, gracias por conectarse. También si estás viendo el video posteriormente, ahí por tus actividades, te damos la bienvenida y les recordamos ponerle like y compartir la palabra de Dios, ser parte del instrumento que lleva la palabra de Dios a los que lo necesitan. Bueno, el viernes pasado estuvimos hablando sobre el tema la ofrenda de Caín y el Señor nos muestra en su palabra ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque siguió las instrucciones de Dios cuando le hizo el sacrificio como Dios lo había establecido. Recuerda que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, los cubrió con sangre de animales. Y aunque la Biblia no da los detalles, ellos lo conocían. ¿Cómo había que hacer un holocausto? Para pagar el precio con sangre por el pecado del hombre. Y a partir de allí Dios estableció holocaustos para agradarle y cubrir el pecado de los israelitas, que fue donde Dios instituyó su ley. Pero después Jesucristo pagó con su sangre y su carne por nuestra vida. Entonces, cuando Caín presentó su ofrenda, pues era el resultado de sus actividades, de su talento, de su don. Y esto hizo que Dios lo rechazara, porque nosotros lo que tenemos viene de Dios y no podemos usar el servicio y lo que hacemos, que es parte de nuestra vida, no podemos usarlo como moneda de cambio para después exigirle a Dios que cumpla con sus promesas. Así que bueno, si te perdiste el estudio pasado, te recomiendo que lo veas para que profundices en este tema. Y como siempre, Dios nos confronta con nuestra vida. Como siempre, la palabra llega a nuestro corazón y no vuelve vacía. Y deseo de todo corazón que el Señor haga y nos siga enseñando con su palabra y cumpla el propósito en nosotros. El día de hoy tenemos un tema que siempre van hilados, pero el tema de hoy es el mundo espiritual. En la actualidad, con todo este movimiento que hay en el mundo a través de los gobiernos que están presionando a las naciones con esto de dar la libertad, el libertinaje absoluto para cambiarse de sexo, según ellos, ¿verdad? Sabemos que eso no sucede, pero se disfrazan los hombres de mujeres, las mujeres de hombres, con todo esto, el libertinaje, las feministas, y además creándose y reproduciéndose una serie de religiones, una serie de filosofías que llevan al hombre al engaño y a la muerte eterna. Y esto lo vemos en el mundo. Hay un movimiento tremendo que se da a través de los medios, a través de las personas y de este mundo material en donde vivimos. Pero lo que no alcanzamos a ver es que este mundo terrenal, estas dimensiones en las que vivimos,
y qué es lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos, no nos damos cuenta que está gobernado por un mundo espiritual. Y allí es donde entra el conflicto del hombre. Y como siempre les digo, no estamos hablando para la gente del mundo que no conoce a Dios y se meten en serios problemas, precisamente por pretender tocar ese mundo espiritual. Ciérrale, por favor, cierra. Por pretender tocar ese mundo espiritual, por meterse ahora con tantas filosofías que ha existido por milenios, pero que ahora están muy de moda y se han puesto como a la vanguardia, ¿verdad? Todas estas filosofías orientales que llevan a la gente a sus raíces ancestrales y a la metafísica, al control mental, unos para manipular y otros para como curiosidad para entrar a ese mundo, y los meten en serios problemas. Quiero comentarles que ahora con tanta publicación en internet, como les repito, estoy en varias páginas que me invitan y de repente la gente publica cada cosa, y estoy hablando de los cristianos o de los congregantes, porque en las congregaciones no todos son hijos de Dios, pero el otro día vi una publicación y además constantemente aparece esto de la oración para conseguir o para activar las bendiciones de Dios. Entonces, esta persona que está con una música de fondo muy linda y empieza a hablar de versículos de la Biblia, y verdaderamente cristianos, creyentes, siendo seducidos por este tipo de cosas, cuando Jesús habla claramente que las vanas repeticiones no las escucha él, que son las que hacen los impíos, todas estas oraciones y todo este tipo, las cadenas que te mandan ahí por las redes sociales. Y este hombre que está ahí hablando supuestamente con un fundamento bíblico, porque empieza a dar versículos, y por favor recuerda esto: el diablo usa la Biblia, la usó para hacer caer a Jesús, que es el Hijo de Dios. Imagínate cómo usa la Biblia para hacer caer, como dice la palabra, a los escogidos, si fuera posible. Entonces es muy importante que estemos atentos de no caer en estas estrategias del diablo, porque él no va a venir a confrontarte, no va a venir a tentarte con algo obvio, ¿verdad? Sabemos que la homosexualidad es pecado, sabemos que la idolatría es pecado, sabemos que la hechicería es pecado, pero cuando él viene sutilmente, con la Biblia en la mano, entonces hace tropezar a los creyentes. Y lo peor es que se empiezan a llenar de todas esas malas semillas y después caen fácilmente en las perversiones doctrinales. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales no están ejercitados para discernir la palabra santa, la leche no adulterada, como menciona Pablo. Esta persona que estaba hablando decía, es un resumen porque además dura 7 minutos entre su estudio y su rezo ese que hace ahí, su oración, y repite esta oración conmigo. Si alguien te dice repite esta oración conmigo de entrada, pues no es muy bíblico, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, cuando invitamos a una persona a que le entregue su vida al Señor, lo guías, lo diriges. Pero eso es una cosa, que dirijas, porque alguien que no conoce al Señor no sabe cómo entregarle su vida, cómo arrepentirse, cómo declararlo como Señor y Salvador. Pero otra cosa es que como cristianos estemos repitiendo oraciones para que tus hijos se salven, para que tu marido consiga un trabajo, para que eso es hechicería. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Esta persona habla mucho, como les dije, habla 7 minutos, pero hay 2 puntos aquí que Dios inmediatamente me prendió la alerta y me dijo, a ver, esto es muy importante.
lo primero que decía él era, me revisto de la armadura de Dios. Muchas veces escuchamos cuando la gente está orando, y repito, estoy hablando de los cristianos, toman, por ejemplo, usan esta frase de, me cubro con la sangre de Jesús. Esto no es bíblico. Yo sé que puedes decir, bueno, eso no te va a llevar al infierno. No, el problema es que empiezan a desviar su corazón de lo que es correcto. Empiezan a manipular la Biblia y entonces después ya no identificas. Cuando tú empiezas a acostumbrarte, es como una persona que come mucho saborizante artificial y conservadores, después ya no identificas el sabor original. Y ese es el problema, y empiezan a decir, y me cubro con la sangre, y abren la Biblia y la dejan abierta en el Salmo 23 para que el diablo no venga a molestarlos. Por favor, vamos a abrir los ojos. Ya somos cristianos maduros y tenemos que actuar no como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, él decía esto, me revisto de la armadura de Dios. Ahorita vamos a hablar de la armadura de Dios. Y esto de que me revisto. Y luego habla aquí y dice, activo a los ángeles y te pido, Dios, que les des poder para que traigan mis bendiciones. A ver, ¿dónde dice la Biblia semejante aberración? Es esto de los ángeles, todos sabemos, o la mayoría hemos visto, cómo se ha infiltrado esta doctrina, donde los hombres hacen pactos, según ellos, con ángeles, y mira, desde que rezabas el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, ese tipo de cosas no vienen de la Biblia. Y es tiempo, Dios está limpiando y Dios está haciendo ya una diferencia, ya se está notando. Si te das cuenta, se está notando quién es cristiano y quién no. Y si no hacemos la diferencia y si no se nos nota el cristianismo, entonces somos parte del gran grupo que engrosa el camino ancho que lleva a la perdición. Dios está haciendo diferencia, no, lo que hablamos, cuando nosotros tenemos pensamientos metidos en nuestra mente, de acuerdo a esos pensamientos hablamos, de acuerdo a esos pensamientos actuamos, son las actitudes que tenemos. Por eso el Señor nos renueva la mente. Por eso el Señor cambia esos pensamientos para que empecemos a hablar, a actuar y a tener las actitudes correctas como hijos de Dios. Y todo el tiempo el Señor lo está diciendo. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Así, ese es el propósito de Dios. En el Antiguo Testamento no tenían acceso al Espíritu Santo más que unos pocos, sin embargo debían tener la conciencia de acuerdo a la ley que Dios establecía. Y hacían ritos y hacían celebraciones y cumplían con los holocaustos y tenían que cumplir una serie de reglamentos. Pero cuando viene Jesucristo, eleva el estándar espiritual porque ya tenemos acceso al Espíritu Santo. No podemos estar con ritos que ya no tienen, ni siquiera funcionan en nuestra vida. Y debemos tener mucho cuidado. Quiero leerte, ¿por qué lo voy a tomar? Porque mucha gente se basa en esta cita. La voy a leer, la de Daniel precisamente, porque la gente se basa en esta cita para manipular esto de los ángeles. Y oímos a predicadores que te mando, ángel, que te sientes aquí, que te pares allá y que me cuides acá, y eso no es bíblico. Y quiero que te des cuenta, por favor, de que manipulan la escritura. Mira, vamos a Daniel 10. Por favor, siempre te lo pido, lee el contexto. Por tiempo no puedo leerlo todo, pero vamos a leer, por favor, Daniel 10 a partir del verso 11. Daniel entra, Dios lo toca, el Espíritu Santo lo toca y pone en él una aflicción muy grande. Por lo que estaba pasando, su pueblo estaba cautivo en Babilonia, pero se acercaba también el tiempo de que ellos regresaran y había a Jerusalén, pero Daniel es un profeta al que Dios le revela los últimos tiempos. Entonces, en esta visión que él tuvo, Dios le reveló algo semejante al Apocalipsis. Y esto
lo consumió tremendamente, aún físicamente Daniel fue impactado. Pero mira, aquí en el verso 11 dice, y me dijo, se le aparece un ángel, y me dijo, de hecho era el ángel de Dios, que era Jesús, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí dice la Biblia que eran 21 días. Mas el príncipe del reino de Persia, que es una representación de Satanás, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, sabemos que Miguel es un ángel enviado por Dios para algunas actividades en la tierra, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Estos versículos hasta aquí donde dice, se me opuso Satanás, yo venía con la respuesta de Dios y entonces el diablo se me opuso y estuve luchando con él. Pero llegué aquí y vino otro ángel y estuvimos en esa lucha, ¿ok? Y ya llegué aquí con tu respuesta. Bueno, esto ha servido de pretexto para esa doctrina de que nosotros como humanos tenemos que ayudar a que las respuestas de Dios que estamos esperando, las bendiciones que estamos esperando, a veces por años, a veces días, meses y a veces décadas, estamos esperando, ¿verdad? Como Abraham esperó décadas para tener a su hijo. Entonces, como aquí dice que necesitó ayuda de un ángel y además el diablo se le opuso, y entonces dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas y todo esto. Entonces yo tengo el poder para activar a los pobres ángeles inútiles que están ahí parados como estatuas esperando a que yo hable, ¿no? La palabra, y yo declare la palabra y decrete, que esa palabrita la sacaron de la metafísica y ahora está en las iglesias, ¿no? Y decreto y me revisto y me cubro con la sangre. Todo este tipo de cosas han salido a partir de esto que está escrito en Daniel. Pero quiero leer lo que sigue para que veamos cuando Dios dijo semejante doctrina tergiversada. Verso 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hablando de los últimos tiempos, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre, Jesucristo, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. ¿Cuándo le dijo Jesús? No, es que tú debiste haber orado y hecho esta oración y este rezo de esta manera. Entonces, si tú repites y repites y repites, me hubieras ayudado. Hubiera venido antes contigo. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Aquí tenemos dos enseñanzas muy claras. La primera es que los 21 días que Daniel estuvo en ayuno, en una angustia porque sabía que algo venía a su corazón, era un propósito de Dios. Cuando nosotros estamos en espera de una respuesta de Dios, y como te repito, como los tiempos son de Dios y Dios nunca nos dice cuánto se va a tardar,
a menos que nos muestre, ¿verdad? Como cuando estás embarazada y ya sabes cuántos meses faltan para que nazca tu hijo, pero generalmente Dios no nos dice los tiempos. Entonces, en primer lugar, hay un propósito de Dios. Y aunque nos angustiemos, es parte del propósito estar buscando la presencia de Dios, y nuestra fe crece, nuestra paciencia se desarrolla y todo lo que hemos aprendido que pasa en ese término entre la promesa y el cumplimiento o la respuesta de Dios. En segundo lugar, vemos claramente que está hablando el Señor, le revela a Daniel de un terreno espiritual que gobierna al área material. Daniel se movía igual que nosotros, era un hombre en tercera dimensión, ¿verdad? Percibiendo las cosas con sus sentidos, pero cuando él entra en esa dimensión espiritual, percibe lo que Dios le revela. Pero cuidado, porque aquí está la trampa del enemigo y de muchos que predican lo que no deben. Daniel ni se puso a invocar ángeles, ni se puso a hacer lo que no debía. Daniel entró al mundo espiritual a través de Jesucristo. No hay otra forma para el hombre de entrar al mundo espiritual. El mundo espiritual lo gobierna Dios de principio a fin. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de que no es la pastorela donde los angelitos pelean con los diablitos y a ver quién gana por las almas de los hombres. Dios es el todopoderoso, el absoluto Dios, creador del cielo, de la tierra, de los tres cielos, del universo y de todo lo que no conocemos y la eternidad que no entendemos. Él es el creador. Satanás y sus ángeles y todas sus huestes y demonios y todo lo que existe son creación de Dios y están al servicio de Dios. Ellos son los ejecutores, como nos habla la Biblia en muchas ocasiones. Y yo mandé a un ángel, y Dios le mandó un ángel a Saúl para que lo atormentara, y llegaba David con el arpa y tocaba el arpa, alababa a Dios y el ángel lo dejaba de molestar. Y Dios mandó el ángel de la muerte a Egipto y mató a los primogénitos. Y Dios manda a su ejército a que acabe con todo, y dice: y yo restituiré lo que te robó el pulgón, el saltón y la langosta, todo mi ejército que yo mandé contra ti. El gobierno del mundo espiritual lo tiene Dios. A Dios no se le escapa y que el diablo, el diablo ganó la batalla, y a Dios, pues, ¿qué clase de Dios es el que se predica? Dios tiene el control absoluto. Satanás le pidió permiso a Dios para ir contra Job y Dios le puso los límites. Y Jesús mismo declaró, le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo oraré para que tu fe no falte. El mundo espiritual lo gobierna Dios, pero también Dios advierte a quien se mete en el terreno espiritual, y el que intenta meterse y contactar el mundo espiritual sin Dios. Y estamos en un problema. Y déjame repetirte lo que he dicho en muchas ocasiones. El problema de la gente que comete idolatría, que comete hechicería, que se mete a que le lean la mano y que le hagan limpias y que vayan con el chinito de la suerte y todo lo que se te pueda ocurrir, a que te lean te vean el aura y te la fotografíen y te lean los y te acomoden los chakras y los mantras, tanta burrada que oímos por ahí, y los anuncios en la tele. Todo esto, el problema con el que te metes no es con el diablo, te metes con Dios, y Dios se enoja. Y Dios permite entonces que Satanás intervenga y te deja sin ninguna protección, para que Satanás cumpla el ministerio que Dios le dio de ser enemigo de la creación de Dios y de matar, robar y destruir. Eso es lo que la gente no puede entender, que con quien se mete en problemas es con Dios. Vamos a Génesis, que es el origen de todo. Vamos a Génesis 1.
Dice la palabra de Dios, Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Quién tiene la preeminencia sobre las tinieblas? Es Dios. Dios es luz. Todos estos filosofías siempre hablan, es que debe haber luz y oscuridad. Y si no hay oscuridad no puedes apreciar la luz. Dios es la luz. Y cuando tú prendes una lámpara, por más pequeña que sea, puedes llegar a un cuarto oscuro, pero le prendes una vela y ya alcanzas a ver algo. Dios es la luz y Él gobierna sobre las tinieblas, su sola palabra hizo. Que esa tierra que estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Porque Satanás había sido lanzado a la tierra antes de la creación y no sabemos lo que hubo antes, pero esa tierra estaba desordenada y vacía y en oscuridad. Y Dios, que es luz, inmediatamente puso orden y las tinieblas no prevalecieron. Y luego voy a repetir el versículo, la cita con la que empecé, Juan 1, verso 1. En el principio, y está hablando de Jesucristo. Esta es la descripción más extraordinaria y más elocuente de quién es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para los que han escuchado por ahí que Jesús es un profeta, que Jesús es... Y te recomiendo el estudio del espíritu de igualdad, porque algunos dicen por ahí que Jesús y Satanás es espíritu hermano de Jesús, y esto es una blasfemia. Bueno, para que quede bien claro que Jesús, el Verbo, era con Dios, o sea, es parte de Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio, ¿recuerdas? Nosotros no conocemos la eternidad, pero en el principio, cuando está hablando de la creación, todas, dice aquí verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Génesis y Juan, los evangelios coinciden perfectamente. Jesucristo es la parte creadora de Dios. Dice que por Él todo fue hecho. La palabra de Dios, Él es el Verbo. Entonces, por la palabra fue hecha la luz. Jesús es el Verbo. Él es la palabra misma de Dios. Y Él es la luz. Entonces, la luz prevalece sobre las tinieblas. Jesús, cuando dio su vida, cuando derramó su sangre por nosotros, tal como derramó sangre de animales en el Antiguo Testamento, ahí con Adán y Eva, para cubrir su pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús no es para que te la pongas como capa, ¿verdad? De caperucita roja, y te tapes y te protejas. La sangre de Jesús no es para declarar, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado, es para purificar, así como se usaba la sangre de los animales y la rociaban para consagrar y para purificar. Bueno, no es un fetiche. Entonces, vamos por favor a Deuteronomio 18, habiendo aclarado que el gobierno de Dios es el gobierno, el mundo espiritual, el reino espiritual completito es de Dios. Y en el reino espiritual se mueven diferentes personajes que ahorita los vamos a mencionar. Deuteronomio 18, verso 9. Y por favor, esta cita, apréndetela y tenla bien clara siempre. Y sobre todo cuando hables con otras personas que te pregunten sobre el tema,
Dice verso 9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y escucha bien, eso bueno, ya sabemos que Moloch era un dios que estaba rígido, ¿verdad? Un mono ahí, una figura rígido, con fuego, y ponían a los bebés acostados en esas manos llenas de fuego. Y si sobrevivían, los bebés quedaban todos marcados, todos deformes ahí, si lograba sobrevivir alguno. Entonces, que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y eso incluye cualquier tipo de abominación, con idolatría y con hechicería. O por las estrellas esas que hacen con fuego y consagran a sus hijos. Bueno, es lo mismo. Ni quien practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto específicamente sobre el tema de la muerte lo puedes ver ahí en los 2 estudios de la muerte, te los recomiendo. Pero vamos a hablar aquí, verso 12. Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. En cualquier cultura hay culto a los muertos, hay idolatría, y por eso Dios condena la idolatría de esa manera, porque la idolatría es reconocerle a un objeto inanimado que no se mueve, que no habla, que no oye, que no respira, reconocerle un poder mágico para ayudarte en tu vida. Ni siquiera la Biblia es un objeto mágico que te puede ayudar. La Biblia es tinta sobre papel, y la palabra eterna que está escrita en ella es lo que cambia nuestra vida. Hay gente que la tiene ahí como si fuera un ídolo y no la puedes tocar y no la puedes subrayar, y porque Dios se enoja. Bueno, no es así. Cuidado. Ahora vamos a ver, por favor, en el diccionario lo que dice que es sortilegio. Dice que no habrá un sortílego o una persona que haga sortilegios. Que bueno, las brujas y la gente, las hechiceras y los hechiceros, pues tienen especialidad en todo esto, ¿no? O sea, no se dedican a una sola cosa, incluyen la adivinación, los sortilegios, los fetichismo y todo lo que ya sabemos, limpias y todo lo demás, ¿no? Pero mira lo que es sortilegio. Es la acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería, etc. Lo voy a repetir, es la acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería. ¿Te suena a la oracióncita esta? ¿Cómo pretendemos modificar el futuro, nuestro destino, o recibir, obligar a Dios a que nos dé lo que estamos esperando o lo que le estamos pidiendo mediante este tipo de acciones? Esto se llama hechicería. Los mantitos que te ponen en la tele, estos que de esta iglesia de Pare de Sufrir, las agüitas mágicas para que te unjan y para que te bañes y para que el agua del río Jordán, el aceite no pierde su esencia de aceite, aunque esté consagrado para ungir a una persona cuando está enferma, como dice la Biblia, o alguien que va a tener un ministerio nuevo. No pierde su esencia física.
No hay absolutamente nada, y te lo repito, no hay una Biblia, no hay una calcomanía que diga Cristo te ama en tu coche y te proteja de que choques. Toda esta basura que se ha metido del mundo hacia las congregaciones, es queriendo mantener la moda y estar al día en todo lo que se mueve, así como este tipo de oraciones que desatan las bendiciones, que quieren manipular a los ángeles obedecen a Dios y punto y se acabó. Nosotros no podemos usar versículos sacados de contexto y crearlos como fórmula mágica porque los convertimos en un sortilegio. Y voy a repetir lo que dije hace rato. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Así que la gente puede pecar con la Biblia, sí. Tú puedes ver que los hechiceros mencionan a Dios y tienen el agüita y la imagen y el rosario y tienen una serie de objetos para que los juntan y entonces luego hacen un rezo o una oración o una palabrería y Jesús dice que no creamos que por la mucha palabrería seremos oídos. Y entonces esto lo convierte, ¿para qué? Para controlar a alguien, para recibir lo que están esperando, ganarse la lotería o el coche nuevo o lo que están esperando hacer. Como cristianos debemos tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo y lo que dejamos entrar a nuestra mente porque después lo estamos repitiendo. Este tipo de oraciones, ya de entrada, si tú repites lo que alguien te dijo, tú tienes acceso al mundo espiritual a través del Espíritu Santo, por la sangre de Jesús. Tú tienes acceso al mundo espiritual, pero no trates de brincarte al mundo espiritual, no trates de manipular a Dios para conseguir bendiciones, porque te estás metiendo en serios problemas. Aún muchos usan la palabra profética para manipular a las personas, para mantenerlos en su pecado, para obligar a gente a que se case. Yo vi eso con unos profetas que había en congregaciones, donde tú te vas a casar, todos están divorciados. Esto así no funciona. Tú no puedes pretender entrar al terreno espiritual para manipular a Dios. Debemos ser muy cuidadosos porque Dios es espíritu y su reino es espiritual. Y tal como dice la Biblia en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las actividades que tenemos como cristianos hacia el reino espiritual las describe Dios claramente. En primer lugar es adorar. Cuando ya somos salvos, cuando Jesús ha venido, el bautismo en el Espíritu Santo te da acceso a las lenguas, a los dones espirituales, pero si no eres guiado por Dios, si no eres gobernado por Dios, entonces estás abriendo puertas para que venga el enemigo y te haga lo que le hizo a los que querían liberar. ¿Te acuerdas de esos hermanos? Que eran 7 y querían liberar a un endemoniado en nombre de Jesús, el que predica Pablo. El endemoniado se les fue encima, los rasguñó, los golpeó, los dejó desnudos y en ridículo además, delante de todos. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa cuando la gente quiere estar inventando cosas para liberar a la gente. Cuando quieren estar inventando cosas para torcerle el brazo a Dios y que te dé las bendiciones. Y entonces te ponen una serie de versículos como este de Daniel. Es que entonces tienes que orar así y en esta fórmula y entonces lees el Salmo 23 3 veces y entonces le dices a Dios y declaras y te revistes y te cubres con la sangre. Y eso es un sortilegio como lo acabamos de leer. Eso es hechicería. Estás queriendo manipular a Dios y entrar al mundo espiritual sin Jesucristo, que es la puerta. Y sin hacer lo que Dios quiere. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, de materia.
¿Y por qué nos creó por qué creó a Adán del polvo? Pues porque necesitaba, ¿verdad? Nosotros necesitamos de la tierra, comemos las verduras, la fruta, o sea, todo viene de la tierra. Por eso Dios creó al hombre del polvo y después creó a su mujer de la misma naturaleza, que ya era carne. Por eso el cuerpo cuando nos morimos se descompone y se desintegra. Pero la gente que usa este origen para estar con estas filosofías de ser naturista, el comer bien y el comer sano es bueno, es cuidar nuestro cuerpo y es hacer lo que Dios dice, que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente muchas de estas prácticas surgen a través de filosofías orientales que se infiltran en la iglesia. Y entonces vemos a los cristianos tomando clases de yoga y clases de meditación y clases de esto, de tu cuerpo, y hemos visto y se los he hablado como cristianos, pastores se han involucrado con todas estas productos que venden en multinivel que tienen que ver con este origen de filosofías orientales, porque entonces el mangostán, que es el que me acuerdo, te cura de todo, como los merolicos, del cáncer, de los callos, de la caída del cabello, del acné, te cura absolutamente de todo. Y entonces como cristianos empiezan a creer en estas formulitas, en este tipo de querer entrar a estas filosofías, y abren la puerta al mundo espiritual, queriendo obligar a Dios a hacer las cosas, como hablamos de la ofrenda de Caín, pero entonces con este tipo de sortilegios manipulando la Biblia. Y cuando empiezas a desconocer la palabra de Dios sin adulterar, empiezas a perder la sensibilidad y el discernimiento, porque te desconectas de Dios y empiezas a conectarte a este tipo de prácticas. El Señor, cuando sopló aliento de vida en Adán, le dio algo más allá que lo que le dio a los animales. Los animales también están vivos y también actúan, y dependiendo del animal tienen hasta diferentes temperamentos o personalidad, pero Dios le dio al hombre eternidad, nos dio eternidad, y esa eternidad permite que tengamos un espíritu, que es el aliento de Dios, que Él es espíritu. Y ese espíritu es el que te conecta con Dios. Tú no puedes conectarte con el mundo espiritual si no es a través de Dios. Las visiones, los sueños, las profecías tienen que venir dirigidas de Dios, porque si no es adivinación, si no son premoniciones. Por eso no podemos confiar ni siquiera en lo que vemos, en lo que soñamos. Todo debemos someterlo a Dios. Tuve un mal sueño, bueno, entonces no vino del Señor. Lo someto, oro y Dios guarda mi corazón. O tuve una visión. Siempre debemos someter todo cuando estamos hablando del terreno espiritual y en general nuestra vida, pero hoy estamos hablando del mundo espiritual, porque en el mundo espiritual es de Dios. En el mundo espiritual se mueve Dios, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, porque hay como el grado en el ejército. Bueno, los ángeles tienen cada uno sus actividades propias. Pero también se mueven otros seres espirituales que no conocemos, extraños, raros. Ahí puedes ver en Ezequiel unos como bolas, ruedas con ojos, o cosas raras. En Apocalipsis menciona los 4 seres vivientes ahí que tenían cabeza de esto y del otro y cosas raras. Nosotros no tenemos acceso a esos seres espirituales. Y en este mundo espiritual también se mueve Satanás y los demonios, como repito, son los ejecutores de los juicios de Dios, con el propósito y el ministerio específico de matar, robar y destruir, de engañar, de tentar,
de acusar. Él es el acusador, él es el engañador. Todos estos ministerios que Dios le dio, Satanás y sus ángeles los cumplen. Cuando todo esto se mueve en un mundo espiritual y cuando una persona no entra a través de Jesús, se mete en serios problemas. Mira, vamos a Juan 3, por favor, verso 1. Ya conocemos quién era Nicodemo, ¿verdad? Así que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Me encanta la Biblia porque Dios es tan claro y nos explica todo. La Biblia se explica por sí misma. Jesucristo es la puerta y la salvación y nos da acceso a Dios, al Padre, a Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué es lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Jesús no le dijo, mira, no te puedes entrar al mundo espiritual si no eres. Primero le dijo, ¿cómo? El nuevo nacimiento, como lo hemos dicho, cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo, cuando somos transformados por Dios y nuestro espíritu que estaba muerto es vivificado por su poder, entonces estamos preparados espiritualmente, no capacitados porque Dios nos va capacitando como vamos madurando, pero estamos preparados para ver el reino de Dios, para recibir la revelación de quién es Jesús, para recibir la palabra de Dios y que se vaya haciendo carne en nuestra vida, para entender las Escrituras. Por eso, el que no es espiritual no entiende las cosas que son del Espíritu, dice la Biblia. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. ¿Te das cuenta de la diferencia? Esa es la gran diferencia entre ser cristiano y no serlo. Por eso, como les he comentado en muchas ocasiones, me molesta mucho cuando alguien dice, ay, es que esa persona es tan buena, que es más cristiano que los cristianos. Nadie puede ser más cristiano que un cristiano, porque un cristiano es un nacido de nuevo, un verdadero cristiano es un nacido de nuevo que tiene acceso a Dios, a la presencia misma. El Espíritu de Dios habita en él y él puede habitar en la presencia de Dios. Tiene acceso al reino de Dios, que es el reino espiritual. ¿Y a qué más tiene acceso un cristiano? ¿A qué tenemos acceso? A las armas espirituales para pelear ahora sí, en ese orden y por esa línea estamos capacitados para pelear contra las huestes de maldad. Por eso esas armas operan solo a nuestro favor, solo cuando obedecemos las instrucciones claras de Dios para hacer las obras que el Señor nos manda hacer. No te puedes estar inventando, bueno, pues me voy a ir a liberar endemoniados al Cairo. Si Dios no te manda, lo único que va a pasar es que te van a cortar la cabeza. Y si te cortan la cabeza porque Dios te mandó a eso, bueno, pues tu muerte glorifica a Dios. Pero si Dios no te mandó a que lo hicieras, entonces te vas a meter en un terreno que Dios no, fuera de la protección de Dios. Porque eso es lo que pasa. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú obedeces claramente lo que Dios te dijo, entonces sabes que todo lo que sucede
está bajo la protección y bajo el amparo y bajo la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando tú tratas de ser más listo que Dios y hacer lo que Dios no te mandó hacer, entonces estás tratando, como dijo Jesús, eres un salteador porque la puerta es Él. Estás tratando de brincarte y dominar y manipular el reino de Dios, el reino espiritual. Así sea para cumplir un ministerio, así sea para recibir una bendición. Tenemos que ir por el camino correcto, que es Jesucristo. Él es la puerta. Y después seguir las instrucciones de Dios. Y después esperar los tiempos de Dios. Y después glorificar a Dios cuando llega la bendición. Ese es el orden. No puedes dominar a Dios con un sortilegio y con una fórmula de versículos bíblicos para que haga lo que tú quieres. Nadie puede hacer eso. Eso es hechicería. Y ya vimos, los hechiceros no entran al reino de Dios. Mira lo que dice en 2 Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si tú no estás capacitado por el Espíritu Santo, entonces no van a ser poderosas para destrucción de ninguna fortaleza. Y va a venir el diablo con toda la autoridad que tiene de Dios para destruir y matar y robar. Y te va a arrasar a ti y a tu familia por estarte metiendo donde Dios no te llama, donde Dios no te envía. Con las instrucciones como Saúl, que fue, hizo lo que quiso y después Dios le quitó el reinado a él y a su descendencia y hasta lo mataron. Entonces, si Jesús, siendo Dios, no hacía lo que quería, sino él siempre declaraba que hacía lo que su Padre le enviaba, para que entendiéramos cuál era la actitud de nuestro corazón, entonces, ¿por qué nosotros hacemos lo que queremos? Aun cuando alguien nos instruya, guía ciego guiando otro ciego, ambos caerán en el pozo. Mira lo que dice la Biblia aquí. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo, Dios, te responderé y yo, Dios, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios no te da acceso a una revelación, así sea tu futuro, o qué es lo que Dios va a hacer mañana, y Dios te tiene en suspenso y estás contra el Mar Rojo y los egipcios están ahí enfrente, tú no puedes pararte y decreto y declaro y me cubro. Eso no funciona. Lo que funciona es, me humillo ante Dios y le digo, Señor, aquí estoy. Tú tienes el control absoluto de mi vida y tú sabes lo que va a pasar. Tú prometiste darme la victoria, tú prometiste cuidarme, bendecirme y yo confío en ti. Esa es la actitud correcta. No empezar en la desesperación a hacer formulitas y a ver a quién oigo que me diga lo que quiero oír y que me diga, sí, Dios te va a bendecir, pero repite esto, pero ponte este aceite y unge a tu familia, a toda, y ponte a ungir la puerta de tu casa. Dios puede hacer cosas raras, pero esto no es una ley ni es una doctrina. Dios puede hacer cosas raras como hizo con Ezequiel. Y haz un pan y la cueces entre estiércol humano y el otro, qué asco, y digo, no puedo hacer eso y es inmundo. Bueno, está bien, le dice Dios, entre estiércol de animal, ¿no? O sea, la bajó un poquito. Cosas extrañas que Dios puso a hacer a algunas personas, pero eso no es una ley, eso no es una fórmula, porque eso se convierte en un sortilegio. Mira lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, escucha bien, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios te revela
eso es lo que tienes que hacer. Es Dios el único que te puede revelar el futuro. Es Dios el único que te puede. Por eso debemos juzgar las profecías, para no dejarnos guiar por alguien que hoy se amaneció muy profeta y se le ocurrió en las imaginaciones de su corazón que tú debías hacer esto y te debes ir allá y ir de misionero. Y si Dios no te mandó, bueno, pues como decía el papá de una amiga, lo único que van a hacer es caldo, ahí contigo los africanos, y te van a comer en caldo, ¿no? Si Dios no te manda, no lo hagas. Y con eso, igual con quién te vas a casar, a dónde vas a vivir, es muy importante que lo que Dios te va revelando, te lo va a revelar. Él dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero Jesús es la puerta, no la profecía, no estos hechiceros que hacen todo esto y que mandan a los ángeles y súbete y bájate. Tú no tienes acceso a los ángeles. Había una alabanza que también trajo un tropiezo terrible, porque yo también la cantaba, hasta que un día Dios me dijo, a ver, abre los oídos y mira lo que estás cantando. Y decía, al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. ¿Quién les dijo que yo necesito su adoración para que yo pueda gobernar sobre toda creación? Por eso debemos estar muy atentos a lo que cantamos. Aún las alabanzas, aún estos cantos, cuidado con lo que estamos haciendo. Porque el terreno espiritual es tan insondable para nosotros que por eso la Biblia dice que lo que sale de nuestra boca tiene poder de vida o de muerte. Y a veces estamos pagando las consecuencias de lo que abrimos, de lo que decimos con nuestra boca. Y cuando un congregante actúa por iniciativa propia, se expone a las consecuencias del poder del mundo espiritual. Cuando una persona como este señor, y el próximo viernes vamos a continuar con este tema, cuando una persona dice, me revisto de la armadura de Dios. Bueno, te voy a dar una explicación que dio mi hija el otro día y me gustó mucho porque fue una revelación directa de Dios. Dijo, la armadura de Dios no es un traje que tienes colgado en el closet y te lo pones y te lo quitas. La armadura de Dios es una serie de responsabilidades que tenemos que cumplir como cristianos. Y cuando lo cumplimos, entonces estamos verdaderamente guardados de todo esto y siguiendo las instrucciones claras de Dios. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes con la continuación de este tema. Te deseo una semana llena de la gloria de Dios, llena de la luz de Jesucristo en tu vida, de la revelación de la palabra de Dios. Y no te olvides de ponerle like a nuestros videos, de invitar a tus amigos de las redes a que le pongan like a nuestra página. Y te espero el próximo viernes. Que Dios te bendiga.